Hello, hello, people. Pues hoy con la gran noticia, bueno, pues sí, una noticia fuerte que es la muerte de la reina Isabel de Inglaterra. La verdad soy muy curiosa y pues trato de ver qué pasa, ¿no? Con los tránsitos y con las cartas natales, ¿no? De estas personas. Eso es lo que comúnmente se hace, ¿no? En astrología hay gente que es más, obviamente, más preparada que yo y hacen progresiones y hacen como otros análisis, ¿no? Que existen, ¿no? Dentro de la astrología. Pero bueno, una forma más sencilla es simplemente checar la carta natal de la persona y analizar los tránsitos que hay en el momento para, digamos, ver qué puede estar afectando, ¿no? Entonces, la reina Isabel, pues es una persona muy, muy de signos fijos, a lo que puedo ver de entrada en su carta. Tienen varias posiciones bastante fijas y eso justo creo que le da como ese tono de ser una persona como un poco obstinada, un poco terca, un poco como rígida, ¿no? En ciertas ocasiones y de hecho tenía esta fama, ¿no? Basándome en su carta, pues sí, puedo decir que era una persona con puntos de vista muy tajantes y a un grado que a veces podía ser bastante impositiva, ¿no? En una cuestión positiva, pues era una persona que era muy estable, ¿no? Dentro de sus puntos de vista y solía ser como alguien, pues muy determinada, ¿no? En muchas cosas. Em, porque lo digo porque tiene, por ejemplo, en su casa uno, la casa uno habla de la personalidad, el yo soy, ¿no? La identidad. Es una casa que habla también del cuerpo, ¿no? Y aquí tenía una conjunción entre Marte y Júpiter, ¿no? O sea, Marte es el dios de la guerra y Júpiter es el rey de los dioses, ¿no? Es Zeus, ¿no? Entonces, básicamente, pues sí tenía desde su casa uno como un rasgo muy fuerte, muy bendecida, ¿no? Por Júpiter, es decir, que pues, sí tenía esta parte del poder, ¿no? De la buena suerte, de la buena fortuna, ¿no? Y Marte ahí pues también le daba como muchas cualidades marciales, o sea, como muchas dotes de mando y muchas dotes como de decir esto es lo que yo quiero y así lo quiero, ¿no? Marte en Acuario tiene una cualidad que es un Marte como que lucha por las causas sociales, ¿no? Entonces sí pudo haber ciertas características de la reina de luchar por ciertas causas, de innovar ciertas cosas, ¿no? Y de tener como el auspicio de Júpiter ahí diciendo, ok, o sea, sí te voy a ayudar a tener el poder y a ejercer el poder de una forma que apoya causas que sean innovadoras, ¿no? Luego, pues tiene digamos, igual, no es una conjunción, pero sí un aspecto en Leo, que Leo es otro de los signos fijos, se está poniendo a su Marte y a su Júpiter, tiene la luna en Leo, entonces habla de una persona que sí necesita de alguna forma ser vista, ser reconocida, necesita ser como muy, pues sí, llamar la atención de alguna forma, ¿no? La luna en Leo, bien llevada, pues sí habla de personas que pueden ser actores, actrices, figuras, ¿no? Públicas, pero que no abusan, ¿no? De esta parte del yo, ¿no? Una luna en Leo mal llevada, pues sí habla de personas que necesitan constantemente llamar la atención y ser vistas y ser reconocidas y ser alabadas, porque si no sienten que no están recibiendo como ese apoyo emocional, ¿no? O sea, pueden incluso reaccionar un poco mal. Y la luna, perdón, Neptuno, aquí cerquita, habla de, pues, o sea, Neptuno es el planeta que habla de los sueños, que habla de las ilusiones, ¿no? Entonces, Neptuno en Leo, pues sí habla de un sueño personal o sueños personales, ¿no? Sueños de fama, sueños de destacar, sueños de que todo el mundo sea virtuoso o que todo el mundo brille, o sea, cosas así,
¿no? Pero también puede hablar en un sentido muy egoico, como yo deseo brillar y yo quiero ser vista y yo quiero destacar, ¿no? Por encima de todo, casi, casi. Entonces, pues ese Neptuno igual se tiene que trabajar, ¿no? Neptuno cerca de la luna habla de temas como de justo a veces no saber em, cómo trabajar tus emociones, como que a veces que tus emociones se dispersan mucho y no son tan fáciles de reconocer, ¿no? Entonces puede haber pasado que en momentos la reina tenía como muchas cuestiones emocionales que le costaba incluso a ella misma ver, ¿no? O trabajar de alguna forma, ¿no? Y también ver ese lado que podía ser hasta a veces un poquito narcisista, ¿no? Pero bueno, pues ojalá haya trabajado esas partes. También estos aspectos están en su casa 7 que habla de las relaciones y vínculos y asociaciones, ¿no? Entonces sí habla de que dentro de sus vínculos, pues sí, o sea, ella era Leo, era la reina y su luna le apoyaba como en esta parte de ser la reina, ¿no? Y Neptuno de alguna forma, pues también, ¿no? O sea, estaba ahí como diciendo, sí, yo te creo toda una ilusión alrededor de ti, de que tú eres la reina, ¿no? Porque al final Leo es el rey sol, ¿no? Es regido por el sol, es el signo del yo soy, del yo brillo, ¿no? Entonces, pues sí habla, ¿no? De un aspecto fuerte, ¿no? De dar esa ilusión de yo soy como la reina, ¿no? Así. Em, Aunque al oponerse, ¿no? Con su Júpiter y su Marte, pues sí podía tener un lado como muy de yo sueño esto, yo deseo y anhelo esto, versus yo ejerzo el poder así, ¿no? O yo ejerzo de esta forma, ¿sí? Entonces como que eso podía ser pues bastante pesado en ocasiones, ¿no? También parte de esta tensión, o sea, como vemos aquí este triángulo rojito se llama cuadratura en T, es Saturno en Escorpio. Ella nació con Saturno retrógrado en Escorpio, ¿sí? Entonces Saturno es el planeta de los límites, de las estructuras, también del poder, de cierta forma, y yo creo que también Saturno en la parte más alta de su carta, que es el medio cielo acá, pues habla de estas cualidades, ¿no? De ser un regente saturnino, ¿sí? Y un regente saturnino son regentes que son muy duros, a veces muy impositivos en ciertas ocasiones, pero bien llevado, este planeta puede hablar de regentes que son muy estables, que sí tratan como de limitar las cosas, que sí tratan como em, pues de dar estructura, ¿no? A muchas cuestiones y sobre todo de ser muy claros, ¿no? Y muy fríos en sus decisiones, de alguna forma, ¿no? Pero al estar como en tensión en esta cuadratura en T, pues sí habla de que a veces este Saturno o esta cualidad saturnina podía ser muy pesada, ¿no? O sea, podía a veces ser em, como muy de ideas rígidas, de ideas como tienen que ser así, 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 ¿no? Y esto, pues en un signo fijo como Escorpio, pues igual, o sea, habla de personalidades cuyos límites son muy claros, pero a veces pueden tender como a ser un poco, sí, impositivos, un poco pesados, un poco, incluso hasta un poco extremistas en ciertas ocasiones, entonces eso puede ser como un arma de dos filos, ¿no? Sobre todo también porque su Saturno está en casa 9, que la casa 9 habla de la filosofía de vida, las ideologías, el aprendizaje también. Entonces, eso puede hablar de una persona que aprendía como muy metódicamente, em, que también pues podía tener puntos de vista como un poco extremos o muy rígidos, ¿no? Porque Saturno al final es un planeta rígido, es un planeta como un poco inflexible, ¿no? Tiene sus cosas buenas, pero también entre lo negativo es como la rigidez y la falta de apertura, ¿no? Y como está en tensión con Júpiter y Marte, pues sí, puede haber como un tema de yo tengo estas ideas y quiero hacer esto, pero
no me permito como a veces ser más flexible o más, o confiar un poco más, o darme más espacio. Entonces como que es una persona que tenía como temas entre sus ideas a veces, entre quién era, su identidad y también sus necesidades emocionales, sobre todo con cuestiones como de relaciones, ¿no? Entonces, pues las cuadraturas en T no son una condena, de hecho yo tengo una cuadratura en T en mi carta, pero sí implican un trabajo más profundo, ¿no? De integración. Y bueno, eso es lo que veo en su carta en varios aspectos, que sí está marcada como la carta de alguien poderoso, sobre todo por Saturno en el medio cielo, Júpiter en casa uno, y de alguna forma pues tener a Leo, ¿no? La luna en Leo, Neptuno en Leo como alguien muy, muy regente, ¿no? Muy fuerte. Además, su signo de sol es Tauro, está justo en la cúspide de Aries Tauro, entonces era una persona, sí tenía muchos aspectos en Tauro, pero también cosas de Aries, entonces la gente que somos, de hecho yo también soy cúspide Aries Tauro, somos personas que podemos tener como, como cosas de Aries, ¿no? De esta parte de liderar, esta parte de ir hacia adelante, de lograr que arranquen, ¿no? Proyectos y cosas, pero también la parte de Tauro, que es la tenacidad, que es la ser obstinados, ser un poco tercos, ¿no? También. Entonces, pues era una persona que tenía una, pues sí, mucha madera, ¿no? Para sacar adelante muchas cosas, ¿no? Muchos proyectos, pero a la par, pues la gran desventaja es la falta, ¿no? De flexibilidad y la falta también como de otros signos más mutables o cosas así que le ayudaran como a suavizar un poco, ¿no? Algunas cosas, ¿no? También tiene, por ejemplo, a Mercurio en Aries, entonces a pesar de sí ser Tauro y tener estos aspectos, pues sí tenía una mente muy ariana y como les decía, Aries es como muy de ir hacia adelante, de ir a lo que va, ¿no? Entonces, a veces podía tener como, se diría en inglés, hot temper o hot-headed, que es decir, como cabeza caliente, que podía hacer tomar decisiones a veces muy al ras, ¿no? Y eso puede ser igual un arma de dos filos, ¿no? Sobre todo decisiones en torno a, por ejemplo, sus cuestiones de valor, cuestiones económicas, incluso podía como que ser muy, muy hábil en decidir, pero también a veces no pensarlo tanto. Depende un poquito como, em, como en qué momento estuviera, pero sí a veces podría ser esa como gran desventaja, ¿no? Lo que sí es que su Aries, su Mercurio está en sintonía con su luna, entonces sí había decisiones personales, decisiones de valor personal que las tomaba mucho desde la parte emocional, ¿no? Y a veces esta parte emocional podía ser como les digo, la luna en Leo es complicada a veces porque necesita al final del día ser reconocida y ser vista, ¿no? Y demostrar sus talentos, ¿no? Entonces muchas decisiones y muchas ideas que tenía venían de esa necesidad como de necesito demostrar lo que soy, ¿no? Y necesito ser de alguna forma reconocida, ¿no? Entonces sí, por ahí podía haber como algunas cuestiones, ¿no? También, bueno, nació con Urano en Pisces, en trino, o sea, es decir, un aspecto positivo a su Saturno. Entonces, digamos que sí había unas ganas al final, o los planetas, digamos, como ya transpersonales, que son los que van más allá de Saturno, sí había un impulso, ¿no? De mejorar y cambiar las cosas para el beneficio, ¿no? De otros al final. Y sí había una motivación muchas veces en sus decisiones y en las cuestiones como más, decisiones más fuertes e importantes que tuvo que tomar, de ganas de beneficiar algo, ¿no? O al colectivo, de alguna forma, ¿no? También quiso revolucionar seguramente muchas cuestiones de, pues, de ideologías, de religiosas, muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces sí había un impulso por algún tipo, ¿no? De cambio de ideologías y sí era una persona que posiblemente
haya apoyado mucho las artes de alguna forma, porque Urano en Piscis al final es como una revolución artística, revolución religiosa, revolución de conexión con lo trascendente, ¿no? Entonces, y está en buen aspecto con su Saturno, entonces puede ser que haya aplicado varias, pues como innovaciones o leyes, incluso que fomentaran, ¿no? Estos temas. También apoya que tiene su Venus en Piscis, entonces al final del día sí le gustaba mucho la cuestión trascendental, religiosa puede ser, o lo artístico, ¿no? Porque le conectaba con un sentido más allá, ¿no? Le daba un sentido a su vida, ¿no? Y tiene un trino también entre su Venus y su Plutón, que al final del día las conexiones Venus-Plutón hablan de personas que pueden ser un poco intensas, ¿no? En sus emociones, pueden ser un poco intensas en sus vínculos, ¿no? Que le gustara al final como que relaciones que la pusieran un poquito como entre la espada y la pared y un poco le gustaba esta parte, ¿no? El gusto por hombres poderosos o personas, ¿no? Poderosas, ¿no? También Plutón en casa 6, pues sí es complicado porque habla de una relación con el poder en el día a día, ¿no? Porque Plutón representa el poder. Entonces, este vínculo, pues sí, digamos que apoya mucho estos vínculos con el poder, esta conexión con el poder, porque Venus al final une, ¿no? Y Plutón es el poder. Y es Plutón en casa 6 es el poder en el día a día, ¿no? Entonces sí, sí es fuerte. También tiene a Plutón muy cerca de su nodo norte, que el nodo norte habla del punto de evolución de una persona, el punto de trascendencia del alma, ¿no? Entonces, Plutón cerca de su nodo norte habla también de una cuestión de lecciones con el poder, lecciones con la muerte, lecciones con el renacimiento, lecciones también con la cuestión mental, puede ser que la reina tuviera necesidad de trabajar mucho, ¿no? Con su ser, con su mente, con su cuerpo, sobre todo, y trabajar varios aspectos que estaban ahí como un poco raros también. Y bueno, también tener nodo norte en cáncer y Plutón en cáncer habla esta es una generación pues muy vieja, ¿no? O sea, los baby boomers son Plutón en Leo, ella está en Plutón en cáncer, ¿no? Entonces, incluso antes. Plutón en cáncer es como ese eh, vínculo extraño con lo femenino, con lo materno, es ese lado oscuro, ¿no? Y se habla de que fue una madre pues un poco fría, un poco distante, ¿no? Entonces al final del día un trabajo que ella tenía que hacer y eso era casi casi obligado porque está en casa 6 en su día a día, es una relación con lo materno, una relación con la maternidad, una relación con lo femenino, incluso con la nutrición, ¿no? Entonces ella no sé cómo lo haya llevado como persona, lo desconozco, pero sí estaba muy claro en su carta que un tema importante a integrar era la relación con lo materno, lo femenino, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la reina Isabel I, cuando ella dijo que ella era la madre, ¿no? De Inglaterra y cosas así, yo creo que esa es una forma, por ejemplo, de trabajar este Plutón con cáncer, ¿no? O sea, como ser madre, ¿no? De un pueblo y como no sea una madre tóxica, ¿no? Casi, casi, porque Plutón habla de la toxicidad también. Y finalmente, pues tenemos ahí otros aspectos que ya no voy a ahondar más, para no marearlos tanto, irme también al análisis de la trascendencia de esta figura, ¿no? Em, primer aspecto que veo es aquí los símbolos verdes hablan de los planetas que están en tránsito, ¿sí? Entonces, pues tenemos a Plutón en Capricornio actualmente. Plutón dura 10 años al pasar entre signo y signo, ¿no? Y les decía, Plutón es este planeta que habla de la muerte, habla del renacimiento, habla de la renovación, de resurgir, ¿no? De como ave fénix, cosas así. Entonces, pues su Plutón está frente a frente con el Plutón de nacimiento de ella en cáncer. ¿Sí? Capricornio es el opuesto de cáncer.
Pues esto es muy significativo porque Plutón en Capricornio se ha dicho en la astrología que marca el final de muchas estructuras, que marca el final de gobiernos, que marca el final de ciertas políticas, etcétera, ¿no? Entonces, la reina, su ascendente es Capricornio, y Plutón transitando toda su casa, digamos 12 y uno, que hablan de lo inconsciente, y la casa uno, que es la casa del cuerpo, del yo soy, pues digo, hasta eso aguantó bastante, ¿no? La reina, pero sí Plutón es como una evaluación, ¿no? De cómo estás ejerciendo el poder, porque al final es un planeta que habla del poder, pero también es el planeta de la muerte, ¿no? Entonces, de alguna forma, al estar en los últimos grados de Capricornio, la reina, al ser un símbolo pues de una época totalmente del siglo XX y parte del siglo XXI, ¿no? Y Plutón en estos últimos grados, pues sí es muy significativo, bastante significativo, ¿no? Entonces sí habla definitivamente del final de una época y del final de una persona, ¿no? También, porque está en la casa uno, eh, oponiéndose, ¿no? Al Plutón de nacimiento, que son, creo que muy pocas personas logran vivir en su vida, ¿no? Es una posición Plutón-Plutón, ¿no? Ahora, la posición Plutón-Plutón es como, a ver, o sea, cómo renaces y cómo mueres, ¿no? De alguna forma, o sea, el círculo de nacimiento y de muerte, ¿no? Que representa a Plutón. Y también es una evaluación, ¿no? A su nodo norte en Cáncer, que les habla de lo materno, de la nutrición, de la vulnerabilidad, de muchas cosas, ¿no? O sea, Plutón se opone acá y está cuestionando un poquito si qué tanto, o sea, logró esta persona integrar, ¿no? Este trabajo, ¿sí? Y pues sí, o sea, sí habla del fin de alguien, ¿no? O sea, al final del día la casa uno, les digo, es la casa del cuerpo, es la casa del yo soy, ¿no? También otro aspecto que vi fuerte de tránsitos es Saturno en tensión a su Saturno de nacimiento. Entonces se llama cuadratura, es esta línea roja. Em, pues digamos que Saturno les digo, es el planeta de los límites, de cómo pongo límites sanos, cómo pongo estructuras, cómo creo proyectos, cómo hago cosas, ¿no? Entonces, al estar en esta tensión con su Saturno de nacimiento en Escorpio, habla de que había un cuestionamiento desde que Saturno entró en Acuario, hubo un cuestionamiento y también, bueno, que pasó en Capricornio también en el 2020, ¿no? Ha habido un cuestionamiento justo de cómo la reina Isabel ejerció sus estructuras, ejerció su poder, ejerció los límites, o sea, y Saturno en Acuario es un Saturno que habla del beneficio para la sociedad y el beneficio para todos, ¿sí? Entonces, esta cuadratura con su Saturno natal habla de que Saturno al final del día le estaba pidiendo cambiar mucho sus estructuras. Le estaba pidiendo, si escuchan ruidos es luego mi computadora, no peleen. Estaba pidiendo como un cambio, ¿no? O sea, que no es lo mismo cuando ella subió al poder, ¿no? A cómo están las cosas ahorita, ¿sí? Y entonces Saturno en Acuario es un tránsito que pide mucho el beneficio hacia las masas y hacia las personas, ¿no? Entonces, pues sí ha habido o sea, sí había un cuestionamiento, ¿no? Directo de Saturno hacia su forma de gobernar, ¿no? Y de qué tanto se estaba flexibilizando con otros y con su pueblo, ¿no? Y bueno, vimos todo el caso de Meghan y su esposo y el príncipe y cosas así, ¿no? Entonces sí creo que ha habido pues varias evaluaciones, ¿no? A su gobierno y a su reinado. Y también, pues Saturno está pasando igual en su casa uno, la casa del cuerpo, ¿no? Entonces también está cuestionando como esta parte, ¿no?
También está justo encima de este aspecto que les decía de Júpiter con Marte, que le da mucho poder, que le dio mucha abundancia en cierto momento, ¿no? Y también le da como un carácter muy marcial, como de querer mandar y querer un poco a veces aguerrido, ¿no? Entonces Saturno encima de esto se está cuestionando, está limitando también como su abundancia, porque eso está representado por Júpiter, y también su, pues, o sea, sus acciones, ¿no? Que es Marte, ¿sí? Y que tanto también, por ejemplo, en estas cuestiones con las guerras y con todo, o sea, qué tanto realmente sí hizo bien o no, ¿no? Entonces sí ha habido una evaluación muy fuerte, ¿no? Hacia su persona. También ahorita, hoy, que es el día de su muerte, pues la luna está justamente en Acuario, acaba de pasar sobre Plutón y sobre Saturno, entonces la luna cuando pasa sobre planetas va activando, ¿no? Va activando su energía, entonces de alguna forma, pues estos dos gigantes, ¿no? En su casa uno, pues sí, claro que le afectan, ¿no? Este, y finalmente, bueno, otro aspecto es que ella es Tauro, les decía, de Sol, aunque es cúspide Aries Tauro. Entonces, pues tiene, o sea, Tauro desde el 2018 tiene Urano encima, ¿sí? Y bueno, tenemos el nodo norte en Tauro desde el 2021 hasta parte del 2023. Entonces, Urano y el nodo norte hablan igual de cambio y de evolución. Y Urano en Tauro habla de cambio a niveles económicos, a niveles planetarios también. Y en su carta esto cae en su bajo cielo. ¿Qué es el bajo cielo? El bajo cielo son cosas que vienen que tenemos que soltar de alguna forma, que tenemos que dejar ir, ¿no? Y el Urano ahí, pues sí está llamando como un cambio, ¿no? Como a un soltar y un cambio, yo creo que también de estructuras, ¿sí? Em, entonces sí creo que fue así, es en un tiempo muy particular, ¿no? Que parte la reina, ¿no? También pues sí habla de un cambio, ¿no? De una estructura que tiene que cambiar. Al final con el nodo norte y con Urano en Tauro, y ella siendo Sol, Tauro de Sol, ¿no? Em, También, pues, el aspecto Tauro se opone a su Saturno en Escorpio, que aquí está el nodo sur. El nodo sur significa igual lo que tenemos que soltar a nivel colectivo, ¿no? Y está aquí Saturno. Entonces sí habla de o sea, un tipo de rigidez y de estructuras que tenemos que soltar, ¿no? Y que tenía que soltar, ¿no? Como para trascender, ¿no? De alguna forma. O sea, sí la reina, pues sí fue llamada a trascender, a decir, okey, o sea, ya pusiste esta estructura, ya hiciste todo esto, qué tanto lo hiciste bien o qué tanto no, eso depende de ti, ¿no? Pero ya hay que soltar esa forma, ¿no? También, pues, tiene a Marte en Géminis, de tránsito en su casa 4 que habla del hogar, de lo familiar, ¿no? Y, pues, sí hemos visto muchos cambios, muchas cuestiones que han cambiado y que quizás, bueno, esto ya es una aventura mía, pues es posible que haya una disputa en el hogar entre como dos facciones o dos corrientes, facciones que apoyen a Carlos, facciones que apoyen a William, no lo sé. Ahí sí ya me estoy aventando como un ruedo ahí, digo, no sé, pero puede haber ahí temas, ¿no? O temas de una fractura que ya empezaba a haber desde hace un rato. También, bueno, por ejemplo, se habla en la astrología que la casa 8 habla de la muerte y habla de temas, ¿no? Relacionados a la muerte. Y sí, en su casa 8 pues tenemos apenas el sol entrando a su casa 8 en Virgo, ¿no? Parte está en Virgo y parte está en Libra. Entonces, sí, el sol en Virgo, pues casi entrando ahí, pues sí habla del inicio de un proceso, ¿no? De trascendencia de muerte, pero más que nada Mercurio, que está en Libra, que apenas empezó a retrogradar, pues sí, igual está en su casa 8 y como que de alguna forma moviendo también. Pero en lo personal creo que
los puntos más importantes es la oposición Plutón-Plutón, la cuadratura de Saturno de tránsito con su Saturno natal, los nodos en su bajo cielo, y es un medio cielo que también hablan de cuestiones fuertes, ¿no? En su carta. Y pues sí, Plutón oponiéndose también a sus nodos en el ascendente y en el descendente, que son puntos claves, ¿no? De puntos focales, ¿no? De la carta. Entonces, yo creo que entiendo que la reina es una figura muy controversial, es una figura fuerte, pero creo que esta persona tiene mucho potencial para, si integra bien sus lecciones, pues de trascender. De ser una persona que puede, o sea, que trascendió en un punto muy fuerte, ¿no? O sea, de su vida, que tiene potencial al igual de esa dureza, ¿no? Que tuvo en su existencia, pues también de aplicar esa misma cualidad para trascender, ¿no? Y deseo eso, ¿no? Al final, como budista, pues yo deseo que los seres pues estén bien y estén felices, ¿no? Y sabemos que a pesar de que muchos gobernantes pueden no ser lo mejor, ¿no? Que a veces uno quisiera, todos los seres merecen estar bien, todos los seres merecen trascender, estamos en una evolución constante, ¿no? Entonces, pues siempre desear que la persona que trascendió, pues logre la iluminación y logre liberarse del sufrimiento, ¿no? Al final del día. Entonces, pues bueno, espero que este análisis les apoye a entender como ciertos aspectos. Ya veremos qué pasa a nivel de país. Es posible, les digo, que hay una división, sobre todo en el hogar, y que ya la hay, yo creo. Eh, y bueno, pues ya veremos a nivel país qué pasa, deseando siempre lo mejor a la conciencia de la reina. Y nada, pues muchas gracias por todo, que estén muy bien.